El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Más allá de mis tristezas, cuando la vida termine aquí, yo llegaré a tu presencia, donde tú me esperas ya. Yo llegaré a tu presencia, a tus brazos a descansar. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Aleluya. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Gracias, Señor. Más allá de la amargura, de la muerte, más allá. Más allá de la amargura, de la muerte, más allá. Cuando llegue a tu presencia, todo se acabará. Cuando llegue a tu presencia, mi carrera se acabará. Más allá de mis tristezas, cuando la vida termine aquí. Más allá de mis tristezas, cuando la vida termine aquí, yo llegaré a tu presencia, donde tú me esperas ya. Yo llegaré a tu presencia, a tus brazos a descansar. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Mientras camine por este mundo, mi compañero siempre será. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Cuando mis fuerzas terminen, nuevas fuerzas tú me darás. Gracias, Señor. Tierra de Canaán, tierra prometida, a donde me envió mi Padre del camino. Cruzando el desierto, ahí está mi destino. Cruzando este río, río Gao.
ha pasado, mi corazón te sigue amando. Un día te prometí que nunca te dejaría. Un día te prometí, Señor, que a ti te serviría. Fueron palabras de un niño prometiendo amor eterno. Aunque el tiempo ha pasado, mi corazón te sigue amando. ¿Cómo olvidarme, Señor, las promesas que hice un día? Postrado ante tu altar, de servirte hasta mi muerte. Fueron palabras de un niño prometiendo amor eterno. Aunque el tiempo ha pasado, mi corazón te sigue amando. Un día te prometí que nunca te dejaría. Un día te prometí, Señor, que a ti te serviría. Fueron palabras de un niño prometiendo amor eterno. Aunque el tiempo ha pasado, mi corazón te sigue amando. No olvídame, Señor, las promesas que hice un día. Postrado ante tu altar, de servirte hasta mi muerte. Fueron palabras de un niño prometiendo amor eterno. Aunque el tiempo ha pasado, mi corazón te sigue amando. Revisemos la Biblia en el capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4 de Daniel, versículo 24 en adelante. Libro de Daniel, capítulo 4, versículos 24 en adelante. Dice de esta manera: esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Remarquemos lo que dice la última parte de este versículo 25. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Prosigue la Biblia en el versículo 26, capítulo 4 de Daniel: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Cuyo dominio es siempre eterno o sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Con relación a los gobiernos, con relación a los gobernantes, como creyentes nos planteamos varias preguntas. ¿Quién les da autoridad? ¿Quién les da el poder finalmente? Cuando estamos en democracia, podemos decir, cuando no conocemos a Dios y cuando no conocemos su palabra, bueno, es el pueblo el que le da poder y la autoridad. Y nos preguntamos, ¿es eso cierto? Y vamos a llegar a la conclusión de que sí, es verdad, pero no es toda la verdad. Es cierto que cuando elegimos, nosotros damos autoridad y poder a quienes escogemos, a quienes elegimos, las personas por quienes votamos. Esto significa que mañana, cuando vayamos a las urnas, cuando coloquemos nuestro voto en las ánforas, con ese acto estaremos nosotros dando poder y autoridad a la persona o a las personas por las cuales vamos a votar. Pero no es la única autoridad que concede, que da, que otorga, que pasa esa autoridad y ese poder a estas personas. Estas personas, recuerda que llegan a tener autoridad delegada, es decir, la autoridad que reside en nosotros se la pasamos a estas personas. Lo que debería estar ocurriendo es que todos los bolivianos estemos gobernando, manejando el país, pero eso no es posible. Sería un caos, ¿verdad? Y por eso es que se ha diseñado esta manera de lograr que unas cuantas personas elegidas por otras personas, por los ciudadanos, puedan tener esa autoridad y ese poder para conducir una nación. Por eso se dice que las autoridades tienen autoridad delegada por el pueblo. Pero
Cuando no conocemos la palabra de Dios, razonamos hasta ahí. Pero al revisar la Escritura y conociendo al Señor, nos encontramos con una mayor sorpresa, una gran sorpresa, de que sobre toda autoridad y sobre todo poder hay una mayor autoridad y un mayor poder. Y esa autoridad reside en el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y es por eso que como ciudadanos, para poder votar, oramos. Le pedimos al Señor su dirección. Sabemos que Él es el mayor gobernante. A Él no lo destrona nadie. Aunque intentaron destronarlo, y van a intentar destronarlo a Dios también. Nos lo muestra la Escritura en libros como Mateo en el capítulo 24 y en el libro de Apocalipsis. Cuando se intentará destronar a Dios, pero no lo lograrán. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. Solo Él es el de mayor autoridad. Sobre Él no hay nadie más, ni nada más. No hay nadie capaz, alguien mayor que Dios. Así que Él es la máxima autoridad del universo. Él es el gobernante supremo. Estando en el camino de Dios y revisando la Escritura, entonces encontramos esta otra verdad tremenda. Hay un gobernante mayor, alguien que está gobernando no solo sobre un país, sino sobre el mundo entero. Pero no solo eso, sino sobre todo lo que existe. Impresionante el gobierno de nuestro Señor, la autoridad que Él tiene. Revisando la Escritura en este capítulo 4, encontramos a este rey que tiene que aprender varias lecciones. Él se había constituido en un rey muy famoso, muy poderoso, con mucha riqueza, con mucha autoridad y mucho poder. Le faltaba reconocer que sobre él había una autoridad mayor que era Dios. Él creía que todo lo que tenía lo había obtenido por sus propios esfuerzos, pero como rey pagano también le atribuía a sus dioses falsos el hecho de tener autoridad, poder, riqueza y otras cosas más. Y necesitaba aprender varias lecciones, y por eso Dios hace que el pueblo del Señor, los israelitas, lleguen a la ciudad donde él vivía, al país donde él vivía. Lógicamente que los israelitas estaban en una condición de esclavitud, no tenían libertad, pero de todas maneras Dios estaba bajo control y permitió que eso le pase a su pueblo, para que este rey, junto con toda la gente que no conocía al Dios verdadero, pudiesen conocerlo y pudiesen aprender verdades de su palabra. Este rey había escuchado ya un poco de palabra de Dios, porque estos hijos del Señor que habían llegado a Babilonia compartían, enseñaban y vivían lo que Dios había establecido en su palabra. Por lo tanto, conocía un poco de palabra de Dios y había sido también enseñado hasta cierto punto sobre el Dios verdadero. Solo que este rey no quería aceptar estas cosas. Tenía sus propias ideas, su punto de vista. Como ocurre con mucha gente, se equivoca. Un día tuvo un sueño tremendo que lo dejó inquieto y nadie le pudo interpretar, nadie pudo darle respuesta de lo que significaba. Hasta que el Señor utiliza al profeta Daniel para darle la interpretación. Y le dice, esto es lo que va a suceder, Su Majestad. Dios le está mostrando, le está advirtiendo respecto a lo que va a ocurrir con usted y con su gobierno.
Porque usted necesita aprender, reconocer que aunque es el rey de la mayor potencia de esta época, y usted tiene poder y autoridad muy grande, sin embargo hay una autoridad mayor y usted se está resistiendo a reconocer esa autoridad mayor. Esto es lo que va a pasar con usted. Dios le está advirtiendo que usted va a enloquecer, se va a volver loco. Sus uñas van a crecer como las del águila. El pelo crecerá tremendamente en su cuerpo y usted vivirá prácticamente como un animal por 7 años. Hasta que después de esa experiencia terrible, usted reconozca la autoridad de Dios y de que lo que usted tiene es gracias a Él. Autoridad, poder, riqueza, dominio sobre todo lo que Dios le ha dado. Y es por eso que le dice: 7 tiempos pasarán sobre ti, majestad, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Es decir, la capacidad, la autoridad y el poder para gobernar sobre países lo concede nuestro Señor, lo da nuestro Dios. Esta es una verdad que debemos recordar hoy y especialmente mañana cuando estemos votando. Hay una mayor autoridad a quien hoy vamos a acercarnos en oración pidiéndole sabiduría para que podamos entender su voluntad y que conforme a su voluntad nosotros podamos votar. Él da autoridad, Él da poder a quien Él quiere, dice la Biblia. Entonces, si surge un mal gobernante, ¿la culpa es de Dios? Muchos se plantean esa pregunta. Y la respuesta de la Biblia es: Dios da autoridad y poder. Pero por otro lado, hay otro componente más que hay que tomar en cuenta, y es el ser humano que elige. En ese tiempo no había democracia. No era el pueblo el que votaba, no era el pueblo el que elegía. El sistema era diferente. Normalmente era por herencia. Si el papá había sido rey, entonces le correspondía al hijo mayor continuar el reinado. Por otro lado, si el pueblo no estaba de acuerdo o algún grupo no estaba de acuerdo, se levantaba en armas, organizaba un ejército y tomaba por la fuerza el control de un país, de una nación, de un territorio. Paulatinamente, con el transcurso del tiempo, se fueron desarrollando otros sistemas para poder elegir a las autoridades. Y hemos llegado a esta época en la que participamos los ciudadanos para poder emitir nuestro voto y elegir a las autoridades de un país. Eso significa que tenemos una gran responsabilidad. No podemos votar como sea y no podemos votar por quien sea. Debemos pensar muy bien. Debemos orar, pedir la dirección, la bendición de nuestro Señor para poder votar con sabiduría y establecer en el país la autoridad que según su voluntad va a gobernar nuestra nación. Recordemos estas verdades y como ciudadanos responsables acudamos a las urnas. No evitemos la responsabilidad. Es cierto que tenemos que tener cuidados, prevenir el contagio,
Pero no le tengamos miedo a este hecho. Si tomamos las medidas necesarias, podemos ir al centro que nos corresponde y con la bendición de Dios, bajo su dirección, poder participar en este acto democrático. Nuestro país necesita gobernantes, gente que administre con sabiduría y ojalá con temor de Dios, ojalá considerando los principios, los valores, la enseñanza de la palabra de Dios. Ojalá que haya ese tipo de gobernantes. Ojalá. Pero si son otro tipo de personas que van a ser establecidas en el gobierno, el pueblo de Dios seguirá orando, seguirá clamando, para que de alguna manera pueda llegar la palabra de Dios y el conocimiento de Dios a esas personas, a fin de que cambien de forma de pensar y de estilo de gobernar. Pero eso será para el futuro. Para mañana tenemos que prepararnos y asistir responsablemente a esta cita especial. En estos momentos vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración por este tiempo especial que le toca vivir a nuestro país. Señor Jesús, Dios amado, como está escrito en tu palabra, tú tienes dominio en el reino de los hombres, en el gobierno de los hombres, y que lo das a quien tú quieres. Esa es una de las verdades tremendas que la recordamos hoy y acudimos a ti para decirte, creemos que esto es así, que tú pones gobernantes y quitas gobernantes, que tú tienes el dominio, el control, el gobierno de todo. Tú eres la mayor autoridad, sobre ti no hay nadie más. Pero al mismo tiempo, Señor, hay una responsabilidad en cada uno de los seres humanos que votan, que eligen. Y ahí estamos nosotros también. Y te conocemos a ti, conocemos tu palabra, y en estos momentos queremos decirte también con todo el corazón, no es nada fácil, no es nada sencillo decidir por quién votar. Anhelamos, queremos que tu temor esté siempre presente en nuestras vidas. Que para toda decisión te tomemos en cuenta y te consultemos, hablemos contigo. Que seamos capaces de entender el camino por el cual quieres tú conducir, Señor, a este país. Y que podamos entender a quienes tú, Señor, en tu voluntad has determinado que gobiernen esta nación. Y según ellos nosotros podamos también sujetarnos y emitir nuestro voto mañana. Amado Rey, esta es una tremenda responsabilidad. Lo sabemos, lo conocemos y por eso te rogamos por Bolivia. Este país necesita seguir escuchando palabra tuya. Hay millones de ciudadanos que no te conocen, no conocen tu palabra, cuyas vidas están siendo dirigidas por ideas humanas, por ideas equivocadas, por ideas que lejos de traer beneficio, traen todo lo contrario. Este país necesita conocerte, necesita arrepentirse, dejar, Señor, todo aquello que no está bien y que está perjudicando a la sociedad en su conjunto. Por eso te pedimos que sean establecidas autoridades que no cierren las puertas para la predicación del Evangelio. Señor, que no le pongan tranca a tu pueblo, a tu iglesia, porque en la medida que Bolivia te conozca y acepte tu palabra, Señor, esto traerá
tremendos beneficios para el progreso, para el avance que tanto anhelan todos los bolivianos. Señor, mañana acudiremos a las urnas, a los centros donde tenemos que ir para depositar nuestro voto. Danos sabiduría, prudencia, temor tuyo para poderlo hacer. Te rogamos bendición para nuestro país. Te pedimos bendición, Señor, para las autoridades electorales, por aquellos que están dirigiendo el acto eleccionario, por aquellos que le acompañan, por todo el personal que está trabajando en estos momentos y mucho más mañana. Sabemos que hay una serie de peligros para ellos, que ellos puedan enfermar, que puedan tener accidentes, que pueda ocurrirles algo malo, que puedan equivocarse, que puedan descuidarse. Tantas cosas, tantos detalles. Te rogamos por cada uno de quienes, Señor, están participando, organizando, preparando todo lo necesario para que tu pueblo, para que Bolivia pueda, Señor, acercarse y votar. Y para todos aquellos que van a, Señor, concentrar la votación, van a preparar los reportes, los informes, los resultados. Y sobre quienes también hay tremenda responsabilidad, porque van a tener que resguardar estos documentos, van a tener que informar de una manera veraz. Amado Señor, en todo eso, rogamos que tu mano poderosa esté cubriéndolos, cuidándolos, guiándoles. Que se establezca la justicia y la verdad. Que lo verdadero siempre prevalezca. Y que si hay intenciones de establecer la mentira, el engaño, Señor, te pedimos que todo ello fracase. Que brille la luz, que brille la verdad, que brille lo justo, que brilles tú, Señor, bendiciendo este país. Lo que va a ocurrir mañana también es una lección para que las nuevas generaciones aprendan. Todavía los adolescentes y los niños no pueden votar, pero viendo el ejemplo de los mayores, viendo la conducta, viendo, Señor, y escuchando las expresiones de ellos, el accionar de las autoridades, el accionar de sus padres, ellos estarán aprendiendo lecciones muy valiosas. Te pedimos bendición para ellos también, para que lo que aprendan lo pongan en práctica, pero en un ambiente de paz, de libertad, de verdad, de justicia. Gracias por bendecir a nuestras autoridades electorales y a toda la gente que está realizando esta labor en toda Bolivia. Gracias, Señor, por quienes van a estar cuidando el orden y la seguridad, como los miembros de la policía, del ejército y otras personas. Gracias por los técnicos que seguramente en este momento están trabajando fuertemente y muchos de ellos van a tener que amanecerse realizando su labor. Protégelos, guárdalos, fortalécelos, bendícelos. Que Bolivia sea bendecida y que nosotros con responsabilidad podamos votar, Señor. Gracias por todo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.